don Milton nos habló hoy 18 del Salmo 23, o usó parte de la imagen del Salmo 23, y probablemente allí es uno de los primeros momentos en que aparece esa imagen de la relación de Dios con su pueblo a través de una analogía que es Dios como el pastor y el pueblo como el rebaño de las ovejas. Y luego en varias partes de los evangelios oímos a Jesús diciendo, yo soy el buen pastor, como en el capítulo 10 de Juan. Creo que todos los que crecimos en escuela dominical, cuando nos dicen buen pastor, ¿qué imaginamos? Sí, espero que todos lo hayan dicho ahí en su mente, ¿verdad? La ovejita perdida, ¿verdad? Y seguramente que en nuestras clases de escuela dominical todos llenamos alguna vez una ovejita con algodón, ¿verdad, doña Maribel, o no? Sí, ¿verdad? Con algodón o con papelitos o algo hicimos para llenar una ovejita, ¿verdad? Eso es una imagen muy bonita y una imagen que a nosotros nos toca, pero ahora, ¿de dónde vino esa imagen? Y eso es lo que quisiéramos hablar en esta mañana un poquito. ¿De dónde vino esa imagen? Y que tal vez nos ayude a entender por qué Jesús la usaba y nos ayude a entender a nosotros lo que significa para nosotros. Porque para nosotros esta imagen no es tan común, ¿verdad? Aquí en Costa Rica hay muy pocas ovejas. De hecho, yo no conocí ovejas en Costa Rica hasta, no sé, hace unos 10 o 15 años que por primera vez las vi, ya siendo un poquillo viejillo. Entonces, no es tan común para nosotros esa imagen, ¿verdad? El domingo pasado le pregunté a los hermanos allá en San Carlos de que, ¿qué se imaginarían ellos que en lugar de ovejas, ellos como campesinos, usarían como analogía? Y una hermana hizo una respuesta que me dejó pensando. Dice, las gallinas. Dice, porque las mujeres en el campo tenemos gallinas y siempre tenemos gallinas que cuidamos porque son las que nos dan y las que ponemos a sacar cría, ¿verdad? A que empollen y llegamos a querer mucho a las gallinas. No sé, algunos de ustedes que crecieron en el campo tal vez ponen en duda, pero me llamó mucho la atención la respuesta de esta hermana. En el caso de los judíos, como nos contaba Roberto, pues no solo los judíos, sino los habitantes de Palestina, como nos contaba Roberto, las ovejas eran algo muy común, era muy importante en la economía del pueblo, era muy importante en todas las cosas que se hacían, y entonces cuando Jesús habla de las ovejas, todo el mundo está entendido. ¿Qué entendemos nosotros ahora? ¿O cómo es que entendemos este pasaje? Bueno, tal vez podemos ir a uno de los pasajes más atrás, o un pasaje más atrás, en el libro de Ezequiel, que es el texto que ustedes vieron antes ahí, en el libro de Ezequiel, y en el capítulo 34. Pero en lugar de leerlo directamente en la Biblia, yo les voy a pedir que lo leamos en nuestro separador, y que lo podamos leer juntos. Vamos a leer este pedacito, que es el pedacito más bonito que hay ahí, y por el cual seguramente los judíos entendían y se sentían muy bien cuando Jesús les dijo, yo soy el buen pastor. Entonces ellos seguramente pensaron en este pasaje. ¿Qué les parece si lo leemos al unísono? Sí, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yo mismo seré el pastor de mis ovejas. Yo mismo las llevaré a descansar. Yo, el Señor, lo afirmo. Buscaré a las ovejas perdidas. Traeré a las extraviadas. Vendaré a las que tengan alguna pata rota. Ayudaré a las débiles y cuidaré a las gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es debido. Ese pasaje que está, y noten el yo aquí, si no les fue claro, si solo por primera vez usted está leyendo el yo aquí es Dios, ¿verdad? En el libro de Ezequiel es muy típica la expresión, yo el Señor lo digo. En la Reina Valera dice, yo Jehová lo digo, o así dice el Señor Jehová. Entonces, tenemos esa imagen, ¿verdad? Del buen pastor que está en el Nuevo Testamento y del rebaño de las ovejas. El pastor como Dios, las ovejas como la congregación y nosotros como
y nosotros parte del rebaño de Dios. Y como le decíamos, uno de los pasajes más tiernos es ese. Y el pasaje y el versículo que nos recuerda, el ladrón viene solamente para robar y matar, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. E inmediatamente dice, yo soy el buen pastor, que es la primera frase del versículo 11. Los judíos deben haber entendido eso muy bien, porque ellos conocían ese pasaje que nosotros acabamos de leer. Y entonces ellos deben haberlo entendido maravilloso. Nosotros, nuestro texto, pues es el que acabamos de leer, ¿verdad? Se me ha olvidado que había preparado eso, ¿eh? Que tanto me costó prepararlo. Y entonces los judíos debieron haber pensado, los fieles, ¿verdad? Los que leían, los que conocían la palabra en la sinagoga, seguramente debieron haber pensado eso, ¿verdad? Debieron haber pensado inmediatamente, Jesús está hablando de lo que nos habló Ezequiel en el capítulo 34. Así que vamos a leer y vamos a pensar un poquito en el versículo, en los versículos del capítulo 34 de Ezequiel. Pero antes de que volvamos a leer el pasaje, que lo vamos a leer esta mañana, vamos a leer mucho, espero que a ustedes les guste leer, hablemos un poquitito de Ezequiel y hablemos de su contexto para que entendamos mejor este pasaje y nos podamos comprender más, con más profundidad lo que dice. Ezequiel es uno de los 4 profetas mayores: Isaías, Ezequiel, Jeremías y mi tocayo, ¿verdad? Bueno, qué dicha, pensé que alguien me iba a decir, y usted, ¿verdad? No, yo no, y el que se llama como usted. Son los 4 profetas mayores. Ezequiel, Daniel y Jeremías son aproximadamente contemporáneos. O sea, más o menos hacen su ministerio simultáneamente. Y es un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel, como vamos a ver en un momento. Más o menos en ese año, que les pongo ahí, más o menos en el año 593 a 570 antes de Cristo, están al revés los números, ¿verdad? Porque es antes de Cristo. Él ejerce su ministerio. Inicialmente era un sacerdote, y como era una de las sacerdotes del pueblo de Israel y probablemente una persona de una familia importante, entonces cuando los enemigos de Israel, en este caso guiados por el rey Nabucodonosor, tomaron Israel y vencieron al pueblo judío, entonces Ezequiel fue llevado como cautivo a Babilonia. Esa era una costumbre de ese tiempo, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué hacían eso? ¿Verdad? Claro, era una manera de tener mano de obra barata y de enriquecerse con el conocimiento de los otros pueblos, ¿verdad? Entonces ellos militarmente vencían un pueblo, cogían a las personas más capacitadas y más sanas y mejores de la población y se las llevaban como esclavos. De esa manera mataban dos piedras de un solo golpe, ¿verdad? Eliminaban el liderazgo que podría ser el que iba a hacer la insurrección contra los opresores, y además se enriquecían con la mano de obra que esta gente les daba. Entonces dice que aproximadamente en el año 603 por ahí, si usted lee en los comentarios, hay un rango ahí de edades de exactamente cuál fue el año. Él fue llevado junto con aproximadamente unos 10,000 personas más, y con el rey Joacim. En algunos lugares dice Joaquim con M, yo no sé cuál es la mejor manera de traducirlo. Y estando ahí, estando como un exiliado, Dios lo llama a que dé los mensajes que Dios quiere darle al pueblo bajo esa situación. Por eso es un profeta, ¿verdad? El profeta no es el que predice el futuro, sino el que da los mensajes que Dios quiere darle al pueblo. Recordemos esto, ¿verdad? Bueno, ese es Ezequiel, está allí, vamos, más o menos a los 12 estuvieron allá, y aunque el pueblo fue, aunque el templo fue saqueado, no fue destruido. Y ustedes recuerdan, si en la historia de Daniel, ¿verdad?, que los utensilios del templo fueron llevados a Babilonia.
las cosas bonitas que había en el templo, pero el templo no fue destruido. Entonces los judíos tenían la esperanza, mientras el templo exista, nosotros vamos a poder tener una esperanza de que un día vamos a volver a Jerusalén. Allá está el templo, allá está la presencia de Dios. Pero 12 años después de que Ezequiel fue llevado a Babilonia, llegó una mala noticia. El templo había sido destruido. Hubo una insurrección y después una contrainsurrección. ¿No le suena como aquello de los contras y los otros anticontras y cosas que nosotros vimos aquí cerca, verdad? Y en ese momento, dice, destruyeron el templo, quemaron las cosas, las columnas del templo fueron destruidas y esa noticia llegó al pueblo. Y esa noticia llegó a los que estaban allí exilados. Entonces, ya habían sido derrotados, ya habían sido llevados como cautivos y ahora les llega una noticia todavía peor. La única esperanza que nos quedaba como ciudad, como pueblo, era que el templo todavía estaba en pie y ahora el templo fue destruido. Inmediatamente, seguramente, muchos de ellos se dijeron, esto es el fin de nuestro país. Imagínense ustedes, tratemos de hacer una analogía media tonta, que alguien invade nuestro país, que se llevan presos al presidente y a las personas más importantes de la comunidad, y después botan el edificio de la Asamblea Legislativa. Algunos parece que se alegraron de eso. Ajá. Ay, me entendieron mal. ¿Qué pasaría si no tuviéramos una organización o no tuviéramos personas en la organización política de nuestro país? Piénsenlo de esa manera. Y allí estaban, ¿verdad? Y destruyeron el templo. Y destruyeron lo que significaba el centro cultural y religioso del pueblo de Israel. Y la gente se preguntaba, ¿será este el fin? Un poquito más. Pero allá en Babilonia, Ezequiel estaba predicando. Y él estaba predicando en una nueva manera, porque antes el pueblo estaba centrado en el templo, y estaba centrado en los ritos, y estaba centrado en la liturgia que ocurría en el templo. Pero ahora estaban allá lejos y ya no podían ir al templo, ya no podían hacer sus ritos, ya no podían hacer sus sacrificios, ya no podían celebrar las fiestas que ellos celebraban alrededor del templo. Entonces se preguntan, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a relacionarnos con Dios? Y entonces Ezequiel, también Jeremías, levantan la voz para el pueblo para decirles, bueno, mire, entiendo por qué está pasando esto. Esto no está pasando por pura casualidad. Esto está pasando por la maldad de sus líderes. Ahí les puse los versículos si alguien quiere leer. Es un libro largo de leer, son más de 36 capítulos, 37 capítulos. Pero les invito a leerlo. Es un libro interesante y bonito. La idolatría del pueblo. El pueblo no más hacía, Dios los levantaba, Dios los ayudaba y no más cambiaba algo y empezaban a levantar estatuas y ídolos como habían hecho, por ejemplo, con el becerro, ¿verdad? Allá en tiempos de Moisés. Y ahora lo volvían a hacer y volvían a tener otros ídolos y otros pueblos. Y sobre todo eran personas rebeldes para oír la palabra de Dios. Si ustedes se acuerdan de la historia de Josías o de la historia Ezequías, el rey, ustedes ven que el rey trató de reformar y no hubo forma. La gente era dura de corazón. Oían la palabra de Dios y los olvidaban. Oían la palabra una vez, se arrepentían, hacían pacto con el Señor y después otra vez. ¿Conocen a gente así? Yo sí. Aquí hay uno parado, ¿verdad? Además, Ezequiel empieza a clarificar algunas doctrinas que para nosotros son muy obvias. Por ejemplo,
la responsabilidad personal. Antes era mucho de el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de, pero no era mi Dios. Antes era, ¿por qué el pueblo anda mal? Nosotros nos pasa lo mismo también, yo creo. ¿Por qué el pueblo anda mal? Porque el rey anda mal. La culpa es del rey. Pero ahora viene Isaías y empieza a trabajar en una doctrina que para nosotros es muy obvia. Déjeme leer nada más una en el capítulo 18, que es la doctrina de la responsabilidad personal. Déjeme leer un par de versículos aquí, nada más de ese ahí, en el capítulo, déjeme para no leer, el capítulo 18, versículos 2 y 3, que seguramente ustedes, ¿por qué en Israel no deja de repetirse este refrán? Está hablando Dios, que dice, los padres comen las uvas agrias y los hijos se les destemplan los dientes. En costarricense decimos otra cosa, ¿verdad? Los papás se comen, ¿verdad? Los cases y los chiquillos nacen trompudos, algo así decimos, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Le echamos la culpa al papá, ¿verdad? Yo, el Señor, juro por mi vida, versículo 3, que nunca volverán ustedes a repetir este refrán en Israel. En otras palabras, está diciendo, mire, eso no es cierto. No es cierto de que porque los padres hicieron esto, los hijos tienen que hacer esto. Y en el versículo 18, lean ese capítulo, es un capítulo muy duro, muy interesante para leerlo. En el versículo 20 de ese, casi al final de ese capítulo dice, 20, solo aquel que peque morirá. Ni el hijo ha de pagar por los pecados del padre, ni el padre por los pecados del hijo. El justo recibirá el premio de su justicia y el malvado el castigo de su maldad. Eso es muy obvio para nosotros, ¿verdad? Nosotros decimos, sí, la responsabilidad personal. Yo no cargo con los pecados de mi papá, ni mis hijos cargan con los pecados míos. Cada quien da cuenta de sí mismo. Ese es, pero eso no estaba tan claro. Ezequías es el primero en el Antiguo Testamento en poner eso en estas palabras tan claras. Guarden eso porque ahorita ese va a ser un punto importante. Y también en el versículo 30, en el capítulo 33, Ezequiel vuelve, y creo que a veces he dicho otro nombre que no es Ezequiel, ¿verdad? Pero no me hagan caso, es Ezequiel. Ezequiel en el versículo 33 vuelve hace algo que es el llamado al arrepentimiento, el llamado personal al arrepentimiento. Versículos 10 y 11 del capítulo 33. Permítame leerlo así para que algo que seguramente ustedes capítulo 33, versículo 10. Tu hombre, di al pueblo de Israel. Ustedes dicen, estamos cargados de faltas y pecados. Por eso nos estamos pudriendo en vida. Uy, suena como cierto, ¿verdad? ¿Cómo podremos vivir? Pero yo, el Señor, juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta. Israel, deja esa mala vida que llevas. ¿Por qué habrías de morir? Y si leen ese capítulo, tal vez lo podríamos resumir en esta manera. El Señor no quiere castigar. El Señor quiere perdonar. El Señor quiere redimir. El Señor quiere cambiar. Y eso no estaba claro hasta que Ezequiel se lo vuelve a decir al pueblo. Y entonces, bajo estas condiciones, estando ahí, bueno, y hay otras cosas más interesantes, les invito a leer de ahí en el libro. Ezequiel es muy florido, muy bonito de leer, por eso les digo que es agradable de leer. Muy florido, hay poemas y canciones a lo largo del libro. Entonces se puede leer así como a los que les gusta a los que les gusta la literatura. Además, es muy visual en sus sermones. A menudo habla de cosas y presenta imágenes. Una olla hirviendo, a los que les gusta cocinar, ¿verdad, William? ¿Cómo es? Dice, ponga una olla y ponga una pierna de cordero y ponga un poco de lomo y métale fuego. Y empieza a decir, ¿verdad? Para luego darnos una enseñanza. Y a otro lado lleva a un lugar donde hay un montón de osamentas, ¿verdad? De un montón de huesos. Y les dice, mire,
estos huesos. Y empieza a dar una lección sobre eso. Y luego cuenta la historia de una águila enorme. Y bueno, sigue allí. Es muy florido, muy agradable de leer. Y hay una expresión típica en el libro de Ezequiel. Yo, el Señor, lo afirmo. Así dice Jehová. Así dice el Señor Jehová. Que es como está en la Reina Valera. Estando ahí no era una prisión porque no estaban realmente en prisión, pero estando allá en Babilonia como preso, se le muere la esposa y muere aparentemente en una manera repentina. En la Reina Valera dice que usa una palabra, dice que era cuando Dios le dice que su esposa está muriéndose, le dice, la flor de tus ojos está muriendo. Para decir, ¿verdad? La que él quería tanto. Y entonces él, y lo peor de todo es que Dios le dice, y no guarde luto, ni se ponga a llorar, ni se ponga la ropa de luto. No. Sino que esto lo vamos a usar como lección para el pueblo de Israel. Uy, qué Dios más duro, ¿verdad? Y así pasa. Muere su esposa y en el momento, cuando él está en este momento de que muere su esposa, llega la noticia. Jerusalén, el templo ha sido destruido. El templo ha sido destruido. Hay algo interesante, que Jeremías predijo el día que el templo iba a ser destruido. Entonces por eso se hizo famoso, porque lo predijo con bastante anticipación. Entonces volvamos al tema. Ya me desvié, ¿verdad? Volvamos al tema. Estábamos hablando de la oveja, ¿verdad? Y del buen pastor. Jerusalén bajo el dominio extranjero. Los líderes deportados. El pueblo esclavizado. El templo destruido. Todos se preguntaban, ¿se olvidó Dios de nosotros? ¿Desaparecerá el pueblo? Ellos tenían ahí nomás un ejemplo. La parte norte del país había básicamente desaparecido como pueblo cuando cayó Samaria y dejaron de ser auténticos seguidores del Señor. Y esa era la manera en que el pueblo estaba ahí, en que el pueblo se sentía. Los pocos fieles estaban desanimados, desilusionados, deprimidos. ¿Usted ha tenido alguna vez las 3D? Bueno, hay algunos que me movieron la cabeza ahí. ¿Cuántos de ustedes les ha caído las 3D? Desilusionado, desanimado, deprimido. A veces, ¿verdad? Hay veces por situaciones personales, hay veces cuando uno ve la situación mundial, hay veces cuando uno ve la situación del país, hay veces cuando uno ve la situación de que está pasando a algunas personas, le caen a uno encima, D tras D tras D, ¿verdad? Y entonces en esta situación está el pueblo, en este momento está el pueblo y se preguntan y preguntándose, ¿será el final? Y entonces Ezequiel, Dios le dice, diga este mensaje. Vamos a volver a leerlo. Ya no voy a hacer más comentarios. Vamos a volver, bueno, al final sí, nada, para que no me digan que mentí. Pero vamos a leer el pasaje, solo que ahora vamos a leer un poquito más del contexto. A ver si lo entendemos. Y imagínese esa situación, ¿verdad? Imagínese esa situación. Lo peor que puede habernos pasado, ¿verdad? Exilados en un pueblo, en un país extraño, llevados a la fuerza, obligados a trabajar en cosas que no necesariamente son las que me gustan, perseguidos, maltratados, y la esperanza que tenía se me fue. Y entonces empieza, voy a leerlo aquí, para no leerlo desde hierro,
Entonces empieza este pasaje y vamos a volver a leerlo. Si usted tiene su Biblia, sígalo ahí en su Biblia. Parte de eso es lo que está en el separador que nos regalaron ahí al principio. El Señor, estoy leyendo en la versión popular, el Señor se dirigió a mí y me dijo, ahí yo señalé con negrilla algunas palabras que yo considero claras. Por supuesto no son de la Biblia, son mías, me atreví a agregarle a la Biblia, ¿verdad? Pero para que guarde esas palabras, guárdelas. El Señor se dirigió a mí y me dijo, tú hombre, estoy leyendo en el 1, en el 11, yo el Señor digo, versículo 11, yo el Señor digo, yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño. Como el pastor se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas, así me preocuparé yo por mis ovejas. Las rescataré de los lugares donde se dispersaron en un día oscuro y de tormenta. Las sacaré de los países extranjeros. Las reuniré y las llevaré a su propia tierra. Las llevaré a comer a los montes de Israel y por arroyos y por todos los lugares habitados del país. Las llevaré a comer los mejores pastos en los pastizales en las altas montañas de Israel. Salmo 23. Allá podrán descansar y comer los pastos más ricos. Yo mismo seré el pastor de mis ovejas. Yo mismo las llevaré a descansar. Yo, el Señor, lo afirmo. Buscaré a las ovejas perdidas. Traeré a las extraviadas. Vendaré a las que tengan una pata rota, ayudaré a las débiles y cuidaré a las gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es debido. Imagínense lo que se sintieron los hermanos o los judíos cuando oyeron esto. Imagínense lo que sintieron. Y eso debe haber sido como cuando uno está herido y le ponen un poquito de alivio, ¿verdad?, en la herida. Como cuando uno tiene un tremendo dolor de cabeza y le dan una buena pastilla, ¿verdad? ¡Qué alivio! Ese es el Señor. ¿Y cuál es la imagen que está usando? Oveja, pastor. O más bien lo dije al revés, pastor, oveja. Pero no se queda ahí. Versículo 17. Se me olvidó que tenía que pasarlo. Versículo 17, ahí al final de esta página. Yo el Señor digo. Aquí cambia un poquito el tono y tiene que ver con algo que hablamos hace un momento. Yo el Señor digo, escuchen, ovejas mías, voy a hacer justicia entre los corderos y los cabritos. No les basta con comerse el mejor pasto, sino que tienen que pisotear el que queda. Cambió de tono. Beben el agua clara y las demás la turbian a las demás la turbian con las patas. Y mis ovejas tienen que comer el pasto que ustedes han pisoteado y beber el agua que ustedes han enturbiado. Por eso yo, el Señor, les digo, voy a hacer justicia. Entre las ovejas gordas y flacas, ustedes han alejado a empujones a las débiles, las han atacado a cornadas y las han hecho huir. Pero yo voy a salvar a mis ovejas. No dejaré que las sigan robando. Voy a hacer justicia entre las ovejas. Voy a hacer que vuelva mi siervo David y lo pondré como único pastor y él las cuidará. Él será su pastor y yo el Señor, seré su Dios. Y mi siervo David será su jefe. Yo, el Señor, he hablado. Y como un buen costarricense diría, casi nadie. Que casi nadie fue el que habló, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Ahora, ven el tono de la segunda parte. La primera parte de esta es, sí, los amo. La segunda parte es, ojo, ustedes tienen que vivir con justicia. Hay unos mensajes ecológicos lindísimos ahí, ¿verdad?
Si alguna vez usted quiere, le invitan a hablar de ecología y de cuidar la naturaleza, piense en ese pasaje. Hay unos mensajes lindísimos ahí. El Señor nos invita e invita a su pueblo. ¿Cómo debió haberse sentido el pueblo? Entonces, cuando Jesús, en ese momento, por eso, más o menos unos 600 años después de que se escribiera este pasaje, 580 por ahí, Jesús vuelve a decir, yo soy el buen pastor. ¿Y qué debe haber recordado la gente? Como en los tiempos de Ezequiel. Y por eso para nosotros que no conocemos mucho de ovejas, leer este pasaje yo creo que nos ayuda a entender qué era lo que Jesús quiso decir cuando dijo, yo soy el buen pastor. Hermano, si a usted tiene las 3D encima suyo, si a usted perdió el trabajo, se vino con dificultades, tuvo que emigrar del país, tuvo que salir, tuvo que pulsearla por aquí, por allá, recuerde, yo voy a recoger mis ovejas, dice el Señor. Yo voy a recoger mis ovejas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, les dice Jesús. ¿Y qué pasará con el rebaño? Y este pasaje es uno de los pasajes más lindos porque nos habla a nosotros. Ahora este pasaje está no solo para el pueblo en ese momento, sino para nosotros, que está en el capítulo 36, versículo 24 y 28. Lo invito a que lo leamos ahora juntos y después usted también lo pueda leer esta tarde una y otra vez. Yo los sacaré a ustedes de todas las naciones y países, los reuniré, los volveré a su tierra, los lavaré con agua pura, los limpiaré de todas sus impurezas, los purificaré y de contacto con los ídolos. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Vivirán en el país que les di a los padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Vean qué bonito, ¿verdad? Este versículo, si este pasaje ahí en el capítulo 36 como que complementa el capítulo 34 y les dice, ¿y cuál es el resultado de que si ustedes viven en justicia y ustedes siguen mis mandamientos? Dice que va a hacer ¿qué? Va a cambiar el corazón de los pueblos. ¿Por qué era que el pueblo había llegado a ese punto? En gran parte por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón, ¿verdad? Que oían la palabra de Dios, pero no la seguían. Escuchaban la palabra del Señor y no la obedecían. Y entonces ahora Dios les dice al pueblo, yo voy a renovar sus corazones. Y por eso en el pasaje del nuevo nacimiento es tan profundo, ¿verdad? Porque Dios va a renovar nuestro corazón y nos va a dar un corazón nuevo y nos va a dar un corazón dócil para oír la palabra de Dios. Hermano, tal vez eso es lo que necesitamos ver. Cuando aceptamos ser ovejas del rebaño de Dios, una de las cosas que debemos siempre buscar es que nuestro corazón se suavice a los mandamientos de Dios. Yo tengo como 45, como 50 años, 50 y algo de años de ser creyente. Y muchas veces me tengo que dar un cosco yo mismo. Pues digo, ¿cómo es que soy tan bruto? 50 años de conocer al Señor y todavía sigo haciendo lo mismo malo, ¿verdad? Todavía sigo faltando, todavía sigo faltando a la confianza, faltando a la verdad, viviendo en manera que no es la manera mejor. Pero el Señor me dice, quiero cambiar tu corazón,
quiero cambiar tu corazón. Yo creo que ese es el mensaje para nosotros ahora. Sí, yo quiero cambiar tu corazón. Que ya no me den ganas de, si estoy en posición, de patearle el agua al otro, de ensuciarle el pasto, de cornear a la que es más débil que yo, sino de que yo pueda vivir en una manera diferente. Ese es el mandamiento que el Señor, o lo que el Señor nos invita a nosotros. Vean ahí, bueno, recalco esas dos. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Yo no sé si usted ha aceptado a Cristo, pero hoy le invito a pensarlo. El Señor puede cambiar su corazón. Puede poner en usted un espíritu nuevo. Y usted será mi pueblo. Y yo seré su Dios. Tal vez le faltó ahí una frase, ¿verdad? Y así lo dice el Señor. Así lo dice el Señor. Bueno, ya estamos en la tercera semana del primer mes del año 22. Y tal vez es otra vez, tal vez esta pregunta ya está tarde, pero ¿cuál será su actitud en este año como ovejas del rebaño? ¿Cuál será su actitud? El Señor extiende la mano si usted está en problemas, si está en necesidades, y le dice, usted es oveja de mi pueblo. Si usted no ha cambiado, el Señor le dice, quiero poner un espíritu en su corazón, quiero cambiar su corazón. Si usted es como yo, un cabezadura, el Señor nos dice, déjeme cambiarlo, déjeme cambiarlo. Por eso la doctrina de la responsabilidad personal es muy importante. Por más que yo quiera a mi esposa, no voy a hacer mis decisiones lo que la va a cambiar a ella. Por más que mis hijos me quieran a mí, no van a ser las decisiones de ellos los que me van a cambiar a mí. Es mi responsabilidad. Le invito, hermano, permitamos que el Señor nos cambie y que nuestro corazón se haga dócil a las enseñanzas. Padre, gracias porque en medio de las dificultades de estos años hemos visto tu mano. En medio de los problemas que estamos teniendo y hemos visto tu mano. Gracias, Señor, porque podemos siempre contar contigo. Señor, no estamos en una situación como el pueblo, tan terrible como el pueblo que oyó estas palabras por primera vez, diciendo, yo soy el buen pastor. Pero, Señor, estamos en situaciones complicadas. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos a recordar de que somos ovejas de tu rebaño. Si hay alguien aquí que no es, Señor, oveja del rebaño tuyo, que hoy pueda tomar un momento de decisión y decir, Señor, Dios, quiero probar ser oveja de tu rebaño. Tal vez estoy cansado de vivir por mí mismo nada más y en los enredos mismos yo solo, enredándome y tratando de desenredarme. Pero hoy quiero ser parte de tu rebaño. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos en este año. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, Señor.